de la medicina que ocupaban los pueblos. Así que este Lucas era como el médico, ¿cierto?, del grupo, el que andaba ahí para todos lados. Dice, y un cristiano griego, ahí está, griego, no judío que se sepa. O sea, no se sabe si era judío o no, pero sí era, era griego. Y dice, es el único gentil entre los escritores del Nuevo Testamento, el único gentil, o sea, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, ¿cierto? Y que sí se convirtió o que sí aceptó al Señor y comenzó, ahí vamos a ir viendo que fue compañero del apóstol Pablo. Mire qué gran compañero que tuvo. Él es el único gentil, ¿cierto?, entre los escritores del Nuevo Testamento. Fue amigo íntimo y compañero de Pablo. También escribió los Hechos de los Apóstoles. Y aquí hay un tema, ¿por qué cuando analizan los estudiosos, ¿cierto?, las escrituras se dan cuenta quién la puede haber escrito? El destinatario dice que es a Teófilo, y eso lo podemos buscar, me parece que en el Lucas 1:1. Voy a buscarlo aquí en mi celular para que lo podamos ver. Dice, pues ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿cierto? Y en el verso 4 le dice, en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, después de haber puesto mi preocupación y todo el énfasis en buscar e investigar acerca de este tema, ¿cierto? Eh, Me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, o excelentísimo Teófilo. Entonces, destinatario es Teófilo, que significa el que ama a Dios. Entonces, los gentiles, ¿cierto? El que ama a Dios, ahí están los gentiles. Y va dirigida también a los gentiles, perdón, que justo me llamaron por teléfono. El marco histórico, ¿cierto?, nos habla de que Lucas escribió desde Roma, o posiblemente desde Cesarea, en alrededor, ¿cierto?, en esta fecha del 60 después de Cristo. Hay un versículo clave, ¿cierto?, en este libro, como en todos los que hemos visto, y ese es Lucas 19, del verso 9 al 10, y dice, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ese es el verso central de este libro. Y están los personajes claves, ¿cierto? Personajes claves en este tiempo, que es Jesús, es Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Es la mamá de Juan Bautista, está Zacarías, el papá, el sacerdote, ¿cierto? Está Juan Bautista, está María, están los discípulos, Herodes el Grande, Pilato y María Magdalena. Estos son los personajes clave que están apareciendo en este libro. ¿Cuáles son los lugares también donde él anduvo o donde que se nombran en este libro? Son básicamente los mismos que hemos visto en los otros tres: Belén, Galilea, Judea y Jerusalén. Y tiene estas características especiales. ¿Cuáles son? Mire, de los cuatro evangelios, ¿cierto? De los cuatro evangelios, este es el más detallado. El vocabulario y la dicción del texto muestran que el autor tenía un alto nivel de educación. A menudo hace referencia a enfermedades y diagnósticos. Lucas enfatiza la relación de Jesús con la gente, subraya, ¿cierto?, la oración, los milagros y los ángeles, describe himnos y alabanzas, y da un lugar prominente a la mujer, a las mujeres. Gran parte del contenido, ¿cierto?, del capítulo 9, verso 51, al capítulo 18, verso 35, no aparecen en otro evangelio. O sea, este texto, esta parte del texto, o estos textos, capítulo 9, verso 51 al 18 y verso 35, no aparece, es exclusivo de Lucas. Y eso lo vamos a ir viendo también
quizá en el Evangelio de Juan vamos a darnos cuenta cómo no todo, ¿cierto? También ellos tienen como su parte propia, su parte original, lo que ellos hicieron, el aporte que ellos hicieron, ¿cierto? Que está solo en sus libros. Y tenemos el mapa que ya nosotros a esta altura debemos saberlo ya de memoria, con los ejercicios que hicimos la otra vez de poner las flechitas, ¿se acuerdan? Cuando poníamos las flechitas. Nosotros ahora vemos el mapa y aprendemos a conocer, ¿cierto?, dónde está la región de Galilea, dónde está la región de Judea, dónde está Samaria, porque ya lo vamos viendo, ¿cierto? Lo vamos viendo, ya nos vamos ubicando. Y es justamente en un par de fichas más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ir viendo también algo relacionado con el Señor Jesucristo. Aquí está el mapa, como les digo, ustedes lo van a tener también porque se lo estamos enviando con Andrés y ustedes también van a poder ir mirando y dándose cuenta. A medida que van leyendo los nombres en el mapa, se van dando cuenta eh, cómo Jesús fue interactuando en esas ciudades. Por ejemplo, está Caná. ¿Qué pasó en Caná? Hubo una boda en Caná donde el Señor hizo el primer milagro, ¿cierto? Y transformó el agua en vino. Después fue a Capernaum, también está Capernaum, y ahí nosotros vamos viendo cómo va viajando. Si ustedes ven abajo de donde está el número 7 y 5 por ahí, ¿cierto? Ese es el mar de Galilea. Abajito está Gadara. Y solamente por el nombre nos damos cuenta de una historia que hay en la Biblia, ¿cierto? Donde había un endemoniado. Entonces, eso es lo importante de conocer y de investigar como lo hizo Lucas, porque cuando nos toque entregar un mensaje del Señor, muchas veces tenemos que conocer ciertos contextos, tenemos que ir conociendo la cultura, cómo vivían, dónde vivían, podemos, no sé, podemos imaginar y a lo mejor equivocarnos en un momento y no entender ciertas tradiciones o ciertas cosas que pasaban, ¿cierto? Podríamos decir que Jesús a lo mejor, no sé, en este tiempo tomaríamos un auto podemos tomar un auto y recorrer 150 kilómetros en una hora por una carretera. Pero quizás en esos tiempos no era posible recorrer esos 150 kilómetros en una hora, sino que podían transformarse en muchas horas o quizás en un par de días. ¿Por qué no decirlo en unos 3 días? Pero vamos a ir viendo esto más adelante y vamos a ir en un mapita y vamos a viajar y vamos a ir a darnos una vuelta a Israel. Yo los voy a invitar, les voy a pagar el pasaje a todos para que vamos. Y aquí está el esquema del libro. El esquema del libro, como ya lo vimos, ¿cierto? Está dividido en partes y está dividido tal y como los otros libros en el nacimiento y la preparación, ¿cierto? De Jesús. Y este libro dice el Salvador. Acuérdense que vimos libros donde decía el rey o el Mesías, el hijo, de, el hijo del hombre, donde Jesús, ¿cierto? Le ponían ese título. Bueno, aquí dice el Salvador. Cada libro le pone, ¿cierto? Está enfocado a mostrar algo del Señor. Entonces, Lucas, desde el capítulo 1, ¿cierto? Hasta el Lucas 4, verso 13, habla acerca del nacimiento y de la preparación del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ir viendo su ministerio. Jesús fue completamente humano. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Jesús fue completamente humano? Amén. Fue completamente humano. Dice que nació, que fue un bebé indefenso y que creció, ¿cierto?, hasta llegar a ser un hombre capaz de cumplir su misión en la tierra. Entonces, no es que Jesús, ¿cierto?, haya nacido como un superhombre, también dependió del cuidado de sus papás, también dependió, tuvo que ser enseñado, ¿cierto? Pero fue enseñado, pero también tenía esa parte del espíritu, ¿cierto? Donde él, cuando dice la escritura que él, cuando era adolescente, estaba en el templo y todos se maravillaban. A mí me gustaría que Jesús nos hiciera una clase. Me gustaría algún día estar en una clase donde él nos hable, donde esté el maestro de los maestros, aquel que nos podría enseñar, ¿cierto? Y que con un par de palabras, ¿cierto?, puede transformar nuestra vida. Entonces tenemos que se desarrolló tan como nosotros, en todos los aspectos, tal como nosotros, o sea, se desarrolló como nosotros y en todos los aspectos como nosotros. Entonces, a veces tenemos hambre, él también tuvo hambre.
A veces tenemos pena, él también tuvo pena. A veces nos enojamos y quizás en algún momento él también sintió ese enojo, ese celo, ¿cierto? Por el templo, cuando muchos ponen este ejemplo de que Jesús, dicen, no, se enojó porque empezó a increpar a los cambistas ahí, pero también, ¿cierto? Tenía esta humanidad, pero dice la Escritura que él no pecó. Y la Escritura también a nosotros nos dice, airaos, pero no pequéis. Eso nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, eh, él dice que todos los aspectos fue como nosotros, y aquí está el detalle, pero sin dejar de ser totalmente Dios. Entonces, no es que era 50% hombre y 50% Dios. No es que era 100% hombre y 50% Dios, sino que siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Siempre fue. Siempre fue así, ¿cierto? Y y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la fe, la fe. En esas cosas que quizás la escritura no nos puede explicar, o que nosotros no sabemos explicar, o que los profesores, o que los maestros no pueden explicar, o lo que nosotros no podemos entender, porque a lo mejor hay alguien que sí lo puede explicar, pero hay cosas que nosotros no podemos entender, muchas veces tenemos que ahí, ¿cierto?, aplicar la fe. El pastor Andrés, que tomó la palabra. ¿Cómo están? Mire, lo que pasa es que, reafirmando lo que dice Cristian, en en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 habla de la kenosis. Yo hablé en un par de domingos atrás con respecto a lo que era la kenosis, era dando a demostrar que Dios, Jesús, era 100% hombre, 100% Dios, que no había dejado su poder, sino simplemente dejó su trono para habitar como nosotros, y ahí vimos su gloria. Y ahí me suma lo de la carta de Juan 1:1, cuando vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero el texto que más refiere a esto, o que más reafirma un Dios hecho hombre, es del libro de Colosenses, en el capítulo 2:9. Dice que en Jesucristo habita corporalmente. La palabra corporal habla de cuerpo. Por lo tanto, habla que ahí el Dios hecho hombre habita, toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos ver a Dios, que Dios es Espíritu, vemos a Cristo prefigurado en la persona de él. Así que eso nomás quería aportar, que Filipenses, Colosenses lo habla. Amén, amén, gracias ahí. Así que Jesús en la vida, ¿cierto?, no tomó atajos, no estuvo exento de las presiones o de las tentaciones de la vida, ¿cierto? Así que nosotros no podemos tomar atajos. Tenemos que vivir, ¿cierto?, esta vida que Dios nos ha elegido. No queramos tomar atajos. Muchas veces nosotros cuando estamos en una prueba, en una dificultad, que gana de decirle al Señor, ya, dejemos todo hasta aquí nomás. Yo en unos momentos de mi vida, cuando estuve bien mal, me paraba aquí en el patio de mi casa, no en el patio, hay un lugar chiquitito ahí que Andrés lo conoce, donde está la puerta para salir a buscar el auto, y ahí muchas veces me ponía en la noche y yo le decía al Señor que quería terminar el proceso, pero no era que yo quería terminar el proceso, sino que quería llegar hasta el final del proceso. Y eso es lo que nosotros debemos siempre pedirle al Señor, que nos lleve y que nos acompañe hasta el final de nuestro proceso, donde Él, ¿cierto?, va a hacer algo con nosotros. Así que no tomemos atajos, no busquemos eh, el camino fácil. Muchas veces no tenemos el camino. Lo hemos hablado con Andrés, no nos toca fácil a veces, no es lo mejor. Y muchas veces uno tiende a compararse con otros hermanos, con otros pastores, y vemos que como que para ellos fuera tan fácil, pero también tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que Dios nos ha dado a nosotros. A todos nos dio algo especial el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en eso. Así que no tomemos atajos, sino que todo lo que pase en nuestra vida, toda la enseñanza, lo bueno, lo malo, lo amargo, lo triste, es para que nosotros estemos siendo preparados, ¿cierto?, para el servicio del Señor. Así, tomémoslo. Tomemos así, y así cuando haya alguien con alguna dificultad y algún problema, nosotros vamos a poder estar ahí compartiendo también nuestras vivencias, qué nos pasó y cómo Dios se glorificó en eso que nos pasaba. Tenemos en la parte B del libro, ¿cierto?,
este mensaje y ministerio de Jesús. Y ahí lo podemos ver, ahí están las citas de Lucas capítulo 4 del verso 14 al capítulo 21, verso 38, y nos va a mostrar el ministerio de Jesús en Galilea, ¿cierto? Y por eso les decía que el mapa era como importante, como saber, ministerio de Jesús camino a Jerusalén y también el ministerio de Jesús en Jerusalén. Yo les dije hace un par de minutos atrás que los voy a llevar a dar una vuelta a Israel y vamos a ir a dar una vuelta a Israel, vamos a ver un poquito ahí el mar de Galilea, desde arriba, ¿cierto? Desde arriba. Y también vamos a ver Jerusalén y vamos a ver qué tan difícil era viajar, qué tan difícil era llegar de una ciudad a otra ciudad. Pero leamos un poquito aquí, dice, Jesús enseñó a grandes multitudes, especialmente parábolas, ¿cierto? Fue enseñándole con historias para que las personas pudiesen entender, ¿cierto? Tenía una verdad espiritual para que las personas pudiesen entender, ¿cierto? Lo que él les estaba enseñando, las cuales son historias que enseñan grandes verdades. Sin embargo, solo los que tengan oídos para oírlas comprenderán. Es tan especial el Señor, porque nos puede hablar a todos, ¿cierto? Pero el que tenga ese corazón dispuesto, el que tenga oídos para oír, ¿cierto? Lo va a poder escuchar, va a poder profundizar, va a poder entender. No sabemos lo que pasa, pero sabemos que el Señor, cuando nosotros nos disponemos en nuestro corazón de escuchar la enseñanza, de escuchar y de entender, Él nos va a dar esa, voy a decirlo así, Él nos va a dar esa capacidad y esa bendición de escucharle. ¿No le pasaba a usted que cuando recién empezamos en esto, leíamos la Biblia y como que decíamos, es que no la entiendo, es que no entiendo nada? Leo, no entiendo por qué aquí dice de nuevo, y por qué aquí repite otra vez, y por qué está en la genealogía, y por qué habla tanto de tantos nombres. Pero siempre después, ¿cierto? Con los años nos hemos dado cuenta que cada texto, cada palabra que está escrita por algo. Y eso a nosotros también nos trae bendición, conocimiento, sabiduría. Nos invita a conocer el carácter de Cristo. Está en la Escritura. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos leer. Entonces, debemos orar y pedir al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender las implicaciones de nuestra vida y llegar a ser cada vez más semejantes a Jesús. Y esa es la vara que Dios nos puso, pero yo antes pensaba que esa vara era imposible. Y dije una vez, también decía yo, pero voy a morir en el intento. Y todavía sigo con lo mismo. Todavía sigo diciendo que voy a morir en el intento, pero sí me doy cuenta que Dios sí nos ha invitado a llegar a esa estatura. Sí nos ha invitado, y si nos invita es porque está esperando que nosotros hagamos el esfuerzo, que hagamos el esfuerzo de ser imitadores de Cristo. No querer usurpar su trono, no querer tomar, ¿cierto?, esa gloria, pero sí imitadores del Señor. Y aquí es donde tengo este mapita, ¿cierto?, de Galilea y de Israel, ¿cierto? Y vuelvo a lo mismo, podemos verlo. Yo mientras lo veía este mapa el otro día, iba leyendo, ¿qué voy a decir a los chiquillos en esta parte? Y me doy cuenta, ¿cierto? Lo mismo que estaba hablando hace un poco. Ahí está Galilea, ahí está la franja de Gaza. La franja de Gaza hasta el día de hoy salen las noticias. O sea, todos los meses hay algo de la franja de Gaza. ¿Dónde está? Ahí, al ladito de Israel. Ahí está. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tomarlas como en la vida del cristiano, como cultura general. Es como cuando hablamos, no sé, de los que nos gusta el fútbol, sabemos que hay en equipos grandes como la U y hay equipos chicos, ¿cierto? Que, que no los vamos a nombrar. Entonces, ¿para qué? Pero sabemos que existen. Entonces hay temas hay temas que nosotros tenemos que, por último, conocer un poquito para que cuando estemos hablando, ¿cierto? Nosotros vamos a estar procesando. Entonces, entonces tenemos Galilea. Dijimos que el ministerio de Jesús, ¿cierto? Desde Galilea, ¿cierto? ¿Hasta dónde dijimos que llegaba? Ahí pueden levantar la mano, pueden hablar. Ya les voy a dar un minuto para que hablen, para que se desahoguen, que quieren decir algo. Usted dijo el equipo grande, que era la U, yo creo que está errónea su Mutea, información. mutea a esa hermana, por favor. Ya, Oye, Cristian, no soy un falso profeta, por hermano. tenemos, ¿cierto? A Galilea, ya continuemos con la clase. No se desordenen. Acuérdate Tenemos, que el colo, Dios es del colo. amén, amén. También tenemos
Galilea. Dijimos que el ministerio de Cristo, ¿cierto? Comenzó en Galilea, ¿cierto? Después dice que el ministerio camino a Jerusalén y también en Jerusalén. Entonces vamos a tirar una línea recta y dice, ¿cierto? Los mapas, las escalas que están aquí, también es bueno aprender a leer esa escala. No sé si la pueden ver ahí, la voy a ver con mi cursor a ver si se mueve, para una vez que me aparezca ahí. Ahí hay una escala, donde dice Arabia, arriba hay una escala, que nosotros podemos entenderla y aprender, y nos damos cuenta que si medimos con una regla, podemos sacar una distancia aproximada de un punto a otro. Ahora, no es el problema, sino que todos los mapas están hechos para medir en línea recta. Entonces no podemos ir siguiendo el camino, ¿cierto?, que hizo Jesús para llegar. Pero sí, tenemos esa línea recta ahí y aproximadamente son 130 kilómetros. Yo dije que los voy a llevar a Israel y tengo algo aquí preparado, un poquito, a ver si me sale. Voy a bajar esto. ¿Se dan cuenta que aquí estamos? Ahí, miren, pueden ver en la pantalla que ahí estamos, ahí está nuestra iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Ya. Ahí está la iglesia, ¿cierto? Esa es la iglesia, Vástago Renuevo. ¿O no? ¿Ven la pantalla? Esa es. Esta foto está tomada hace tiempo. En marzo del 2023, dice acá la fecha. ¿No se ve, Cristian, o yo no la veo? ¿Aquí? ¿No la ves? ¿Qué está acá? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Es el frontis de la iglesia o no es? O yo estoy en otra calle, ya, pero no importa. ¿Alguien la ve o no la ve nadie? ¿No? Bueno, Yo no veo porque estoy con TV. allá. Pero yo, ¿Ahí yo qué ven? solamente veo el sinóptico de Lucas, el PPT. No, no, porque estoy acá, No estoy veo, no compartiendo la veo. pantalla. Ah, ya, entonces no voy a poder hacerlo. Ya, pero vamos, entonces volvamos al sinóptico de Lucas. Volvamos al sinóptico de Lucas. Qué extraño. Bueno, la idea era poder, ahí ¿qué ven? El mapa. Ahí volviste al mapa. Ya. La idea era poder ver, ¿cierto?, en este viaje virtual, más o menos cuál era el camino, o cuáles son algunas ciudades que Jesús visitó, y luego vamos a dar cuenta que estos 130 kilómetros que dijimos se transformaban perfectamente en más de 180 kilómetros. Entonces teníamos que ver también cómo, cómo el Señor se movía, cómo el Señor caminaba, cómo el Señor hizo, ¿cierto?, lo que hizo de llevar este mensaje a toda criatura, pero para que nosotros reflexionemos cuánto nos cuesta ir a la iglesia a veces, cuánto nos cuesta llegar al templo, cuánto nos cuesta ir quizás, o cuando el Señor nos dice algo en la noche, eh, ora por este hermano. Yo sé que Dios nos escucha, yo sé que Dios nos escucha si estamos acostados en la cama, si estamos sentados, yo sé que Dios nos escucha, pero ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho quizás algo o anda a tal lugar y nosotros no queremos? Nosotros no queremos ir y no podemos ir porque no tenemos el auto, no podemos ir porque no tenemos cargada la tarjeta VIP, no podemos hacer cosas porque siempre nos falta algo. Pero quiero llegar a esto. El Señor siendo, ¿cierto?, el rey de todo, tuvo la capacidad de esforzarse y de caminar y de llegar a todos los lugares, ¿cierto?, que el Señor tenía que llegar. Y llegamos a la parte C del libro. Voy a ver si al final podemos hacer ese viaje. Lo vamos a probar después. Dice, está la muerte y la resurrección de Jesús. Y este libro le da un énfasis también a este tema. Dice, el Salvador del mundo fue arrestado y ejecutado. Sin embargo, la muerte no pudo destruirlo. Y él volvió a la vida y ascendió al cielo. Lucas, a través de su detallado relato histórico, nos describe los hechos de la resurrección de Jesús. No solo debemos creer que estos sucesos son reales, sino también aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Es lamentable negar los hechos, pero aún peor es aceptar los hechos y pasar por alto el perdón que Jesús ofrece. Así que
Muchas veces, mi hermano, estas cosas nos van sucediendo, nos vamos a ir encontrando con estos temas. Se me movió, ahí, me fue moviendo. Miren, yo saqué, buscando un poquito ahí, yo sé que hay hartos textos que nosotros pudiésemos ver en, en este libro de Lucas, este Evangelio. Pero quise tocar estos dos textos porque me parecieron importantísimos, no importantísimos, pero me pareció que son relevantes. Primero, Lucas 22, ¿cierto? Nos muestra, ahí ustedes pueden ver, el complot para matar a Jesús. Y esto lo quiero, lo quiero, lo quiero tocar por el siguiente tema. Cuando nosotros no podemos detener, ¿cierto?, el pecado, no nos damos cuenta, ¿cierto?, que muchas veces ese error nos va a llevar a un error más grande. Y aquí es donde les quiero leer este texto para que saquemos esta enseñanza. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. ¿A quién querían matar? ¿A quién procuraban matar? A Jesús. A Jesús, ¿cierto? Procuraban matar. Ya mire, está está bien que no crean en Jesús, pero ¿por qué llevar el pecado más allá? ¿Por qué llevar el pecado más allá? No nos pasa muchas veces a nosotros que muchas veces quizás, imagínense, póngase en esto, odiamos a una persona, ya estamos pecando, ¿cierto? Estamos odiando, ya estamos pecando. Pero también muchas veces planeamos que a esa persona le vaya mal. Queremos hacerle un daño. Les voy a poner otro ejemplo, que también está en la Biblia, que no lo tengo acá, pero también hay otro ejemplo. Siempre los sacerdotes buscaron eliminar, ¿cierto? Todo lo que Jesús hacía. Los milagros, ellos decían que los hacía a través de Lucifer, a través de Satanás, que no eran milagros, ¿cierto? Siempre decían lo mismo. Resucitó a Lázaro, Lázaro vivió, ellos pudieron estar viendo que, que Lázaro resucitó, pero también lo mandaron a matar. Entonces, cuando nosotros no sabemos detener o no podemos detener el pecado, por lo general, vamos a ir a una condición todavía peor. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hermano, es como silenciar a alguien para no dar información o para que no se sepa lo que pasó. Eh, Mire, vuelvo al mismo ejemplo de Lázaro. Ellos no querían o no aceptaban, ¿cierto?, ningún milagro de Jesús, ¿cierto? Pero no conforme con eso, no supieron detener el pecado y cometieron un asesinato. Solamente por no darse cuenta o por no detener el pecado. Nosotros tenemos que detener el pecado en nosotros. Cuando nosotros nos demos cuenta que, que estamos pecando, y voy a poner el ejemplo de alguna persona, puede ser cualquier otro tema. Cuando nosotros estamos pecando y sabemos que quizás, no sé, esta persona me hizo daño, no la estoy perdonando, les siento odio, siento rencor, ¿cierto? Yo ya estoy pecando porque siento rencor por ella, estoy muy enojado con ella, estoy muy airado, pero todavía voy más allá y hablo con el Andrés, Andrés, anda a pegarle a esta persona por mí, por favor. Estoy pecando, estoy llevando el pecado un paso más allá. Y por eso quise poner este texto, para que nosotros también aprendamos a detener el pecado en el momento que tengamos que detener. Si sabemos que estamos pecando, detengámonos. Y esto es una enseñanza para mí, es una enseñanza para ustedes. Cuando sepamos y nos demos cuenta y el Espíritu de Dios nos habla, nos dice estos pecados, detengámoslo. Y la única manera que lo detengamos es ir a las plantas del Señor, pedir perdón, arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, vamos a seguir y seguir y seguir hasta llegar a una condición todavía peor. No sé por qué, pero este texto me lo dio el Señor y yo lo puse aquí y quería expresarlo de esta manera y justo estaba aquí en Lucas. Entonces, después tenemos otro texto más abajo que también a nosotros nos bendice mucho. Y dice, el verso 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ustedes cenaron hace poquito y nosotros también cenamos seguido en la iglesia, pero hemos valorado esta cena con el Señor. Usted ha pensado, cuando yo siempre que veo estos textos de la cena, mi mente viaja automáticamente a cuando Dios habló con Abraham y le dijo, oye, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y se cumple esa promesa maravillosa en nosotros, poder cenar con el Señor, poder estar con el Señor, poder valorar y darnos cuenta que esto que el Señor hizo, ¿cierto? Estaba programado por el Señor, estaba planeado del Señor. Así que cuando usted lo inviten a cenar, vaya y asista a cenar con el Señor. Acepte cenar con el Señor, búsquelo, gócese en la presencia del Señor, cene con el Señor y tómele ese peso de importancia a esta cena maravillosa donde Jesús nos invita a estar con Él. Estos dos textos son los que yo quise elegir para compartir con ustedes. Después viene estos megatemas que ya lo hemos visto otras veces, ese Jesucristo, Jesucristo el Salvador, está ahí. En uno de los temas importantes de este libro, Lucas quiere exponer a este Jesucristo el Salvador. Y Lucas describe en que el Hijo de Dios entra en la historia de la humanidad. Jesús es un ejemplo de un ser humano perfecto. Después de llevar a cabo un ministerio perfecto, se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados para que pudiésemos ser salvos. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto, ¿cierto? Es que Jesús es nuestro perfecto líder y salvador. Él perdona los pecados de todo el que cree en Él y lo acepta como Señor de su vida. Estamos, ¿cierto?, frente a un líder perfecto, un líder que no tiene mancha, un líder que no tiene o que no ha cometido algún error. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar y aceptarlo, ¿cierto?, como nuestro líder. Ahora, Lucas también hace un énfasis y separa en su libro parte de la historia. Y parte de la historia dice que Lucas fue un médico historiador, o sea, podríamos decir que Lucas era un investigador, era como un periodista, investigaba, trataba de analizar todo lo que estaba pasando y puso gran énfasis en las fechas y detalles, ¿cierto? Conectando a Jesús con acontecimientos y personajes históricos. Cuando nosotros vamos viendo Lucas, nos vamos dando cuenta cómo Lucas eh, fue posicionando a Jesús y también iba contando un poquito de lo que estaba pasando alrededor, o no sé, el rey de turno, el gobernador de turno, alguna ciudad que nombraba. Así que Lucas describe, la importancia de esto es que Lucas describe para que estemos convencidos de la veracidad de la historia de la vida de Jesús. Y aún más importante, podemos estar seguros de que Jesús es Dios. Y yo sé que ustedes esto ya se lo saben bien, pero yo les pregunto, ¿es Jesús Dios? ¿Tendrían ustedes, pueden contarme por qué Jesús es Dios? Porque en Juan dice, en una parte dice que cuando, no me recuerdo quién le preguntó, eh, él dice que han estado tanto Ahí tiempo está, con ¿ves? él y no ha visto Audio. al Padre. Amén. Ahí Andrés también nos daba en delante un texto, nos daba también un texto en delante, lo nombraba y en él habita toda esa plenitud, toda la plenitud de la deidad. Entonces, para nosotros, Jesús es Dios. Y aunque usted no lo crea, para muchos no es nada, para muchos no es nada. Y hay muchas personas que están todavía cegadas por Satanás. No pueden ver, ¿cierto? No pueden ver esta verdad que nosotros podemos ver. Entonces también, esto también es importante, Lucas pone a las personas también ahí, personas, dice que Jesús estaba realmente interesado en las personas y tener una relación con ellos. Mostraba un cálido interés por sus seguidores y amigos,
fueron hombres, mujeres, fueran hombres, mujeres o niños. ¿Por qué? Y esto que lo veamos bien, que nos detengamos un poquito. ¿Por qué Jesús vino como a revalorar, o a poner, vamos a decir así, a las mujeres y los niños en el lugar que les correspondía, o en un lugar de importancia? ¿Qué pasaba con la cultura en estos años? Si alguno puede ahí abrir su micrófono, puede hablar. ¿Por qué este amor de Jesús? Por todos nosotros, pero también, ¿cierto?, en especial por las mujeres y por los niños. ¿Qué pasaba en estos tiempos? Abran sus micrófonos ahí, pueden hablar, pueden opinar, no tengan miedo, si se Porque equivocan era, lo vamos a era corregir. mucho más sensible, más indefenso. ¿Ya? ¿Alguien más? No conozco la historia, pero puede ser que eran más vulnerables, era como más patriarcado en ese tiempo. ¿Ya? Sí, voy a aceptar esa palabra patriarcado, ¿ah? La voy a aceptar. No, no, pero miren, Es que me acordé de Barbie. Barbie usaba esa palabra. en este- en estos tiempos, ¿cierto? En estos tiempos de Jesús, eh, pasaba esto con las mujeres y los niños que no eran ni siquiera contados, ni siquiera eran contados, o sea, no tenían esa importancia, ¿cierto? Y Jesús, con sus actos, recuerden cuando pasaban ahí, cuando los niños, queremos ver al maestro, decían los niños, ¿y qué le decían? Oye, váyanse para allá, el maestro está cansado. ¿Y qué dijo él? Pues dejen que los niños vengan a mí. El Señor, ¿cierto?, vino para que todos nosotros recuperemos un lugar de importancia, pero también para que nosotros aprendamos a valorar, o las personas de ese tiempo aprendiesen a valorar también la labor de la mujer, a la mujer propiamente tal, y también a los niños. Así que dice la importancia. El amor de Jesús por las personas es una buena noticia para todos. Su mensaje es para todos los habitantes del planeta. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de responder ese mensaje con fe. O sea, algunos no tienen la oportunidad de reconocer que hemos recibido una buena nueva. Tenemos esta fe que nosotros podemos decir, y ahí podríamos decir que somos no especiales, pero sí podríamos decir que Dios ha tenido ese inmenso amor por nosotros para invitarnos a creer y nosotros, por fe, por gracia, por su espíritu, hemos creído. Y qué maravillosa ha sido la vida desde que conocimos al Señor Jesucristo. Yo sé que todos pasamos problemas, todos pasamos por dificultad, todos tenemos alguna pena incontrolable, todos pasamos por momentos difíciles, pero el Señor siempre está ahí para ayudarnos. Siempre el Señor nos va a levantar. Y es por eso que yo alabo y bendigo el nombre del Señor. Y cuando vamos a la iglesia y nos congregamos, por eso que vamos a cantar con tantas ganas, por eso que cantamos con tantas ganas, por eso que alabamos al Señor, porque es nuestro momento de decirle cosas al Señor, en nuestro momento, y no solamente en nuestro momento, es el momento de compartir juntos, ¿cierto? Juntos, donde usted y yo, cuando estamos en la congregación, adoramos y bendecimos el nombre del Señor juntos. Qué cosa más maravillosa, qué momento más hermoso el estar juntos adorando el nombre del Señor. La compasión es un tema súper importante para Lucas y también aquí lo describe en el libro, ¿cierto? Le da una buena parte de su libro donde habla y dice que siendo un hombre perfecto, Jesús mostró compasión por los pobres, los despreciados, los dolidos y los pecadores. Jesús no rechaza ni pasaba por alto a nadie. Jesús, ¿cierto?, nos invita a nosotros también a que nos hagamos acepción de personas, a que nosotros no hagamos una distinción, a que nosotros no miremos cómo la persona viene vestida o cómo la persona, cuánto dinero tiene, no veamos que esta persona hace tal o cual cosa, sino que el Señor nos invita a todos. Y no es que nos miremos a todos, mire, voy a decir esto, no es que nosotros miremos a todos iguales, sino que nosotros tenemos que mirar a todos nuestros hermanos de lo igual hacia arriba, de lo igual hacia arriba. Nuestros hermanos tienen que ser importantes para nosotros, así como yo y ustedes tienen que ser también importantes para sus hermanos. Somos hermanos, y esto no es solamente un título que nos dimos porque nosotros somos evangélicos, porque vamos a una iglesia, no. Somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre.
Y el Padre dice que en esto a nosotros se nos va a conocer, en que nos amamos los unos a los otros. Así que si alguno día tiene algún problema con su hermano, si alguno día tiene alguna dificultad con su esposa, con su esposo, es momento de qué? De darse la mano, darse un abrazo y pedirse perdón. Eso es importante para el Señor. Y esta es la importancia. Jesús es más que un buen maestro. Él lo ama, ¿cierto? Él lo ama, se preocupa por usted y puede satisfacer sus necesidades. Ahora, hay una pregunta que yo puse ahí. ¿Podemos nosotros tener miedo a la carencia? ¿Usted conoce lo que es la palabra carencia? Algo que falta, faltante. El miedo a la carencia es exactamente eso. Creer que algo me va a faltar. ¿Te has dado cuenta cuando muchas veces, en algunos casos, cuando, no sé, eh, vamos a hacer una ofrenda, ya vamos a hacer una ofrenda, vamos a juntar mercadería para llevar a un hermano, y yo voy a ver qué tengo en mi alacena. Ya abrí el mueble y me di cuenta que tengo 10 paquetes de arroz. Y empieza una lucha con nosotros interna donde el Señor te dice, ya, pues llévale 3 kilos a tu hermano. Y uno muchas veces dice, es que si le llevo 3 kilos, a lo mejor me puede faltar. A lo mejor no llego a fin de mes. Ese es miedo a la carencia. Creemos que vamos a carecer de algo, que algo nos va a faltar a nosotros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. No tenga miedo. Nada nos faltará, así dice la Escritura. Nada nos faltará. Abramos la mano para bendecir a la iglesia, abramos la mano para bendecir a nuestros hermanos. Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Yo le doy gracias al Señor, como les dije en delante, por mi trabajo, pero también le doy gracias al Señor porque en estos meses que recibo algo, que no, que me sale un trabajo, que a veces no, he recibido esa ayuda siempre de parte de mis hermanos, de la familia, de la iglesia, de algún amigo que sabe que estoy pasando una necesidad y sin yo pedir, ellos vienen a mi casa y me bendicen, y me bendicen. Y eso es importante. Y es por eso que cuando nosotros también estemos en un momento de bonanza económicamente, también tenemos que hacer lo mismo. El Señor nos bendice, pero no es todo para mí, no es todo para mí. El Señor me bendice también para yo poder bendecir a otros, bendecir a otros. Y yo creo que ahí también hay una clave y no tenga miedo a la carencia, porque dice la Escritura que con Él nada faltará. El Espíritu Santo. Ustedes conocen bien este tema, yo ni siquiera yo lo pensaba. Cuando vi este tema, yo dije, yo debía esperar que ellos me hablen a mí, porque ustedes lo conocen bien. Yo estuve ahí cuando la pastora Roxana hizo el tema del Espíritu Santo y, y tengo esa percepción de ustedes. Y dice que el Espíritu Santo siempre estuvo presente en el nacimiento, en el bautismo, en el ministerio y la resurrección de Jesús. Durante su vida Jesús dependió del Espíritu Santo, siendo así nuestro ejemplo perfecto para imitar. ¿Depende usted del Espíritu Santo? Hablamos con Él, sabemos que nos está mirando. Y este es un tema, este es un temón, porque muchas veces cuando estamos haciendo lo bueno, sabemos que Él lo está mirando. Y cuando estamos haciendo lo malo, el Espíritu Santo nos está mirando. Obvio que nos está mirando, no está mirando, está con nosotros, está ahí, pero también nosotros ahí es donde lo que decía en delante, tenemos que aprender a frenar el pecado. Y tenemos que aprender a frenar, tenemos que tomar esa conciencia de que si hoy día no freno este pecado en mí, quizás mañana se va a transformar en algo peor, en algo quizás que yo no pueda controlar. Y para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a nosotros. Y dice la importancia de este tema, que Dios envió al Espíritu Santo como confirmación de la autoridad de Jesús. El Espíritu Santo es dado a los creyentes para que sean capaces de imitar el ejemplo de Jesús. Por medio de la fe podemos tener la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros para testificar a Cristo y servir a los demás. Dijimos la semana pasada que Él vino para servir. ¿Y a qué nos ha enviado? A servir.
El que quiera ser el mayor en los cielos, sea el menor aquí, sirvamos acá. Entonces el Señor nos está dando este día este consejo de que nosotros, en la medida que incrementemos nuestra relación con Él, en que medida que pasemos mucho tiempo o más tiempo con Él, aprendamos a frenar nuestro pecado, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu cuando nos dice no hagáis esto, aprendamos a escuchar esa voz y nosotros podamos fortalecer la relación con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Vamos a poder testificar a Cristo y también servir a otros. Qué bonito servir a otros. A mí me gusta el tema de servicio, lo encuentro, es apasionante. Y hemos llegado, ¿cierto?, a esta parte que siempre lo estamos haciendo todas las semanas, una pequeña, no sé si llamarlo reflexión, pero aquí es donde escribo algo, obviamente voy leyendo en algunos lados, no puedo mover esto, ahí. Dice, cada nacimiento es especial y cada niño es un regalo. Sin embargo, hace unos 20 siglos atrás ocurrió el milagro de los milagros, el nacimiento del Hijo de Dios. El nacimiento del Hijo de Dios. Los otros evangelios también hablan de ese milagro, pero el doctor Lucas, como si fuera el médico familiar, nos da muchos detalles de esta maravillosa ocasión, con un Padre divino y una Madre humana. Jesús vino al mundo siendo Dios manifestado en carne. Lucas afirma la divinidad de Jesús, pero el énfasis en el Evangelio radica en su humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Y ahí nos pregunta a nosotros el Señor, tal como le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerdan cuando le hizo esa pregunta a los discípulos? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y hoy día yo les dejo el micrófono abierto a ustedes para que puedan decirme ustedes quién es el Señor para ustedes, quién es Cristo para ustedes. Y este ha sido hoy día, ¿cierto? Esta enseñanza, si no me equivoco, no me queda ninguna otra ficha, la otra es de la otra semana, así que les invito a orar en la presencia del Señor, busquemos al Señor, si alguno quiere aportar algo, este también es el momento de poder aportar, es el momento de poder preguntar, recuerde que está Andrés, está Roxana también ahí que nos pueden ayudar, así que yo voy a orar si no hay alguna pregunta y voy a dejar el micrófono abierto, ¿cierto?, para que ustedes también puedan hablar. Y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha dado, Señor, que nos ha bendecido, nos ha hablado, Señor, de distintas maneras, Señor, en cada texto, en cada momento que nos detuvimos, Señor, para reflexionar un poco, Señor, nos dimos cuenta, Señor, de que usted está con nosotros, de que usted está aquí, de que usted quiere vivir todavía, ¿cierto? Quiere estar y quiere habitar todavía aún más en mi corazón. Llénanos, Señor, con tu presencia, que tu presencia y tu espíritu, Señor, esté siempre con nosotros, Padre, y podamos contar contigo en el momento bueno y también, Señor, en el momento malo. Usted ha visto en nosotros, Señor, nuestras más grandes victorias, cuando hemos sido vencedores, cuando hemos sido ganadores, cuando hemos estado en lo bueno. Pero, Padre, también reconocemos que usted nos ha tomado en sus brazos cuando hemos estado, Señor, en la derrota, cuando hemos estado con pena, en el llanto. Usted ha estado también nosotros con su mano de consolación, Señor, con nosotros. Y es por eso, Padre, que te damos gracias, Señor, porque nunca, jamás nos has abandonado. Y dice la Escritura que con usted, Señor, nada nos faltará. Gracias, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Ahí les dejo el micrófono abierto para que ustedes puedan opinar, puedan hacer alguna pregunta en estos momentos. Este es el momento de las preguntas. ¿O quedaron pegados? No, Te voy manejando, pero igual estoy escuchando. Bueno, todas las cosas que dijo el hermano Cristian sobre el estudio,
Bueno, tampoco uno va aprendiendo, pero este libro de Lucas eh, me dejó como marcando ocupado, Porque, porque pensé que podría ser un poco más completo y siento que no era tan completo como los dos libros anteriores que leímos las semanas anteriores. mm, lo que No pasa es sé si que Lo que pasa es que lo que estamos tratando en estas clases es algo introductorio, es donde ya. vamos a ver que cada libro tiene un contexto, por qué fue escrito, para qué fue escrito, y eso es Ah, un ok. paneo general. Lo que queremos hacer ya el próximo año es ir libro por libro, pero hoy necesitamos saber qué libro habla tal cosa. Y como Cristian estaba hablando, el libro de Lucas se especifica en dar detalles, como Lucas era médico, daba detalles de las enfermedades, da un detalle muy preciso de eso, le da un lugar a la mujer y a los niños de una manera más importante, y también abarca el tema de los milagros con mayor énfasis y dedica más tiempo a eso, porque él quería detallar sobre la vivencia de él, porque él no fue él no vio los milagros, él no estuvo presente. Por ser un no un judío, claro, y por ser no un judío y por no tener a lo mejor el linaje, tenía igual harto conocimiento. Es que era griego. No olvidemos que Lucas era griego. De ser griego, la cultura helenística era muy instruida. Y por lo tanto, miren, esto es un paneo para lo que viene más adelante. El apóstol Pablo, siendo judío, ocupó mucha retórica helenística, hablando de mucha cultura griega. De hecho, él habla de lo estoico más adelante, de lo epicurio, de figuras como sobresalientes de los griegos, pero que en este entorno estamos hablando de personas preparadas, estamos hablando de personas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas es un evangelio con una escritura más clásica que, por ejemplo, los libros del Nuevo Testamento o las cartas generales o las cartas paulinas, porque es un griego más dedicado, más erudito, podamos decir, más clásico, no como en las traducciones del Nuevo Testamento, que es un griego koiné, es donde es algo más folclórico, para no decir vulgar, que lo dije igual. Pero, por lo tanto, el Evangelio de Lucas da esas características que Cristian habló súper bien, y habló sobre eso que a mí me gustó mucho, el énfasis que le da a las mujeres, que no las deja de lado, porque en ese contexto la mujer no tenía ningún valor, los niños no tenían ningún peso, y es por eso que vamos a escuchar cuando Pedro se pone a predicar y dice, se convirtieron 3.000 o 5.000 sin contar a niños y mujeres, porque las mujeres y los niños no contaban, era como el perro mío, el auto que tengo era parte de mí. De hecho, el judío le podía dar cartas de repudio por cualquier cosa, por cualquier cosa que se le ocurriera, pero acá el Evangelio resalta la obra de la mujer. Y en la genealogía nos vamos a dar cuenta que ya Lucas tiene ese énfasis. Perdón, también podríamos darnos cuenta que, por ejemplo, o sea, si yo pongo la información de Lucas al lado de Mateo, son exactamente las mismas fichas. Lo que está pasando es que estamos recibiendo más información y estamos procesando mejor la información. Estamos aprendiendo a procesar la información, y es por eso que a lo mejor nos ocupa menos tiempo o menos espacio. Por ejemplo, yo hoy día me di cuenta que sí anduvimos más rápido, pero sí me di cuenta que hoy día sí reflexionamos mucho más. Que hoy día hubieron muchos momentos de poder reflexionar, de poder entender un poquito a dónde nos quería llevar la palabra del Señor. Pero yo creo, como le digo, que ese tema de que la medida que nosotros vamos aprendiendo es como cuando vamos leyendo un libro. El primer libro nos cuesta, el segundo también, y el tercero ya no nos va a costar tanto. Y eso es lo que creo que está pasando, porque es exactamente lo mismo. Puede tener un par de fichas menos a lo mejor. Y de hecho hay una parte que
Hay una parte que no me funcionó y a lo mejor ahí también se iba a alargar un poquito la clase. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, miren, si yo lo único que yo Sí, pastor, podría... ¿Perdón? que me quedó claro la explicación. Yo no estoy diciendo de que lo que me está explicando el hermano no sea completo, porque es completo, pero yo lo que decía era que esperaba más de Lucas. Yo sé que igual leyendo el libro a lo mejor voy a entender mucho más, po. Mm. Sí, y es por eso que, como decía Edele Moody, de lo poquito, o sea, de lo poquito poco para quedar con ganas. Porque la idea de todo esto es que uno mismo vaya quedando con las ganas de seguir leyendo qué es lo que dice el libro de Lucas. El término que ocupa Lucas en el Nuevo Testamento al referirse el Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre, es un término que también lo ocupa Daniel. Entonces, estamos dando cuenta de que el Evangelio de Lucas fue enfatizado a los griegos, al mundo griego. Entonces, ahí vamos dándole el punto a pie inicial de cuál es el fondo de lo que está escrito y para qué fue escrito. ¿Para qué fue escrito? Y así nos vamos a dar cuenta de que la visión que tiene Lucas de lo que recogió de Cristo es muy similar a lo que dice Mateo, es muy similar, sino pero cada uno dependiendo de su punto de vista. Y eso es importante, porque como dice el libro de Pedro, que toda la palabra es inspirada por Dios y Dios usó a hombres para escribir lo que él quería que estaba escrito. Amén. Amén. Ya terminamos ya la clase, ya la próxima semana terminamos con los evangelios. Viene el evangelio de Juan, es uno de los evangelios que más me gusta. De hecho, en este año es donde más he predicado sobre el evangelio de Juan, porque considero que es un evangelio evangelístico, claro, específico, como todo judío, al hueso, no a medias tintas. El judío no es de otra manera, es al hueso. Así que no se pierdan la próxima clase. Por favor, ya vamos terminando y después viene el libro de los Hechos. El libro de los Hechos que va a ser muy bueno, pero vuelvo a decir, esto es un paneo general para mostrar qué es lo que dicen cada libro, para que después, en el próximo año, vamos viendo libro por libro. Vamos a hacer como un estudio bíblico más. Un mes con Mateo. Por ejemplo, un mes solo con Mateo. Entonces, vamos a hacer como un estudio bíblico. Entonces, no vamos a ir texto por texto, pero vamos a ir capítulo por capítulo, dándole como se ha desglosado en el bosquejo y explicando cada uno de las enseñanzas bíblicas. Entonces, es que esto no se lo puedo dar tiro, pues, hermano, no se los podemos dar todos. ¿Sí? ¿Para qué? Si somos del Colo, no de la U, tenemos estadio, tenía que decirlo, que está aquí, me dolía aquí. Tenemos estadio. Tenía una espina, tenía una espina. Tiene una espina clavada en mi corazón. Y lo que pasa es que el hermano delante se equivocó, po. Sí, Cuando pues, dijo que grande era la U, yo creo sí. que no dijo bien lo correcto. Lo que Sí, pasa es que Lucas, tiene una fe Lucas grande, era Hugo. tiene una fe demasiado grande el hermano Cristian. claro, demasiado grande. Amén. Pero se Amén. olvida lo que dice el Nuevo Antiguo Testamento, a Esaú aborrecí. Un chiste muy viejo, muy fome. Ya, pero eso le voy yo, no podemos darle Por eso todo de uno, se río. sí, no podíamos darle todo de un paneo, así vomitar todo porque es demasiada información y lo que queremos es familiarizar nuestra vida al texto bíblico, familiarizar. Por ejemplo, si a usted Pastor, le yo iba a digan, hacer otra pregunta. dígame, Disculpe. Lo que pasa es que yo la semana pasada iba a preguntar, pero como iba manejando y después se me apagó el teléfono, eh, es importante que nosotros, después de estos estudios que nosotros tengamos así los días jueves, leamos los libros que estamos estudiando. o sea, si estamos estudiando, por ejemplo, el libro de Lucas, el día antes ya tenía que haber leído el libro de Lucas, antes de la Ah, clase. O sea, yo no lo he hecho. antes de la clase de Juan, ya tenemos que leer el libro del Evangelio de Juan para ir reafirmando a muchas cosas. Cuando yo lo lea, voy a notar algunas dudas, algunas preguntas y voy a tener la posibilidad de poder entender el contexto.
Por ejemplo, ya la próxima semana van a hablar de la mujer samaritana, de los milagros del Señor, que el libro de Juan no lo habla todos, habla solamente 8 de los que son más importantes según su punto de vista. Pero por eso les digo, lean antes de poder empezar la clase. ¿Ya? Nicole. Eso usted no nos había dicho antes. Nah, usted no Ya, nos había dicho eso. me Ya, voy a la ahora ya cruz. sabemos que para la próxima clase, antes que el hermano Cristian empiece, teníamos que haber leído el libro de Juan. Tiene, si no me equivoco, tiene entre 21 y 22 capítulos. Así que léanlo. Y después tienen que leer el libro de los Hechos, son 28 capítulos. Así que ahí los quiero ver. No sé que nos está deprimiendo así, durísimo. Ya sé de memoria el Salmo 119, de memoria. Son 150 versículos El que abriga el abrigo, no, ese no es el en 119, 91. es el 91. José me corrigió y no me está corrigiendo mi esposa. No, pero eso no es que lo lean de corrido, sino que le den un paneo general a los textos bíblicos. Tenemos hartas tareas, sí, pues, pastor, Sí, pues, tenemos muchas tareas, sí. la que hacen en la lo que estamos haciendo en la Es como el escuela, colegio. y lo que estamos haciendo en la casa de iglesia tienen altas tareas, pero esas tareas son simplemente para que podamos nuestra mente poder escribir y ordenarnos. Ya a otras personas también les va a tocar después el próximo año o lo que quede de este año a otras personas más. Ya, en esta clase estuvo muy buena, me gustó a mí el énfasis que le dio Cristian, yo creo que es muy bueno resaltar la obra de la mujer, porque siempre, bueno, aquí hay más mujeres que hombres, y es muy bueno resaltar eso, de que para el Señor las mujeres no son un objeto y no son de clase inferior, sino que somos cortados por la misma leña, cortados por el mismo árbol, del mismo tronco, y como Dios usa hombres, también usa mujeres. Y es por eso que en esta iglesia nosotros siempre resaltamos la obra de la mujer, sobre todo Roxana, que es mujer y por lo tanto predica mejor que nosotros, así que ahorita estamos jodidos. Así que por eso nosotros damos resalte a la mujer, porque Dios también le habla a una mujer, también puede ministrar a una mujer, también puede predicar y hacer todo lo que hace un hombre. ¿Ya? Así que oremos para terminar, oremos para descansar. Ya mañana es viernes y nuestro espíritu lo sabe que los tenemos que congregar aunque llueva, vamos a estar acá ahí congregados, vamos a estar ahí en la iglesia. Este domingo vamos a compartir una palabra del Señor, vamos a bendecir el nombre del Señor, estamos muy motivados y por lo que Dios está sucediendo en la iglesia y también por el tema de la fundación que ya creo que ya luego va a poder salir. Amén. ¿Me permiten orar para ir a descansar? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor. Así como en la mañana decíamos que tu fidelidad y tu misericordia se renuevan día a día, hoy podríamos decir en la noche, Señor, que tu fidelidad nunca se aparta de los tuyos, Señor. Tú eres fiel, extremadamente fiel con nosotros. Aunque hemos pecado, dice tu palabra que tenemos un abogado que es Jesucristo, Señor, que intercede por nosotros. Padre, en esta mañana, noche, antes de ir a acostarnos, antes de terminar esta clase, te bendecimos, Señor. Gracias por el profesor que nos está brindando esta clase, Señor, por las enseñanzas, por lo que está compartiendo, por el esfuerzo que pone en él en compartir. Yo sé que su pasión y su deseo es servir, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por prestar, Señor, su vida para poder enseñarnos a nosotros. Te bendecimos, Señor, y bendiga su trabajo el día de mañana, lo que va a hacer, Señor. Abre caminos sobre él, prospérale, Señor, y que su jefe haya en gracia delante de él para que lo bendigan, Señor. Padre, así como nosotros hemos sido bendecidos por él, él también sea bendecido en lo que él haga, Señor, y todo lo que haga sea prosperado en ti, Señor. Bendiga a su familia, Padre, para que ellos también disfruten de lo buena mano que eres tú. Padre, bendícelo también a nosotros, a ir a acostarnos, a reflexionar de lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, Señor, y creemos que estamos en los inicios de los mejores tiempos para nosotros, Señor. Cuando dice, Padre, el mundo y este gobierno y lo que estamos viviendo, que dice inseguridad, miedo, desempleo, nosotros decimos, eres fiel, Señor, y tus riquezas, Padre, son para tus hijos. Así que te bendecimos, Señor. No nos faltará. Tú siempre nos sustentarás, Señor, y con tu palabra nos anima a seguir adelante. Te bendecimos, Señor, y te damos el honor a ti. Bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso para ustedes, que estén muy bien, cuídense,
estamos al habla, oren los unos por los otros y nos congregamos el domingo a las 11 de la mañana. Que estén muy bien. Bendiciones, Bendiciones. gracias, Chao, hermano chao. Cristian.